Hola amigos, ¿les ha ocurrido alguna vez que les ha desaparecido alguna cosa como por arte de magia y no aparecer por ningún lado? Y al cabo del tiempo aparecer en un lugar que es increíble que pudiera estar ahí. Voy a explicar por qué ocurre este fenómeno tan curioso. Quédense, les sorprenderá. Antes de comenzar con la explicación, quería comentarles dos cosas. Primera, ya se acerca la Navidad y quería tener un pequeño detalle con ustedes. En mi anterior vídeo de los demonios incluí 3 partes cortitas de 2 películas conocidas mundialmente. Todo aquel que me escriba en los comentarios de este vídeo cuáles son estas 2 películas entrará en un sorteo, y al ganador le intentaré dar una sorpresa estas navidades. Si no vieron el vídeo, les invito a volverlo a ver y averiguar qué 2 películas usé para completar mi vídeo. Recuerden que solo daré por válidos los comentarios de este vídeo para el sorteo. Cuando tenga al ganador lo sabrán en el vídeo que subiré días antes de Navidad y ya diré cómo deben hacer para recibir mi sorpresa. Creo les gustará. La segunda cosa es que para todo aquel que no lo haya hecho, si quiere recibir notificación gratuita de que subí nuevo vídeo, pinchen en suscribir, campanita todas para que les avisen y like si le gustó el vídeo. Si encima compartieran mis vídeos con quien supieran que los valorará, sería una bendición. Dicho todo esto, vamos a entrar en materia. ¿Les ha pasado alguna vez de tener algo en un lugar donde lo dejaban siempre y cuando han ido a por él ya no estar? Pues a mí sí me ha ocurrido, y seguro que a muchos de ustedes también. Decirles que es un suceso que tiene explicación desde un punto de vista espiritual. Mi mujer me regaló siendo novios un colgante de plata, que era un corazón dividido en 2. Yo llevaba medio corazón y ella llevaba el otro medio. Yo entonces absorbía mucha negatividad y siempre llevaba conmigo una cruz colgada del cuello y dejaba este colgante para los fines de semana. Siempre lo dejaba en el mismo lugar y un día pensé, voy a ponérmelo que no lo pierda, y cuando fui a por él ya no estaba. Lo busqué por toda la habitación, ya que no salió de allí, no lo encontré. Se limpió la habitación y nada. Nos mudamos de casa y no salió por ningún lado. Pero lo más curioso es que un día soñé que alguien me lo ponía en la mano. Yo me di cuenta que era mi colgante y sabía que estaba soñando y cerré la mano pensando en despertar y traerlo a casa de nuevo. Desperté y lo primero que hice mirar mi mano a ver si lo tenía. No lo tenía, solo me lo mostraron. Hubiera sido increíble que hubiera aparecido en mi mano, haberlo recuperado trayéndolo de donde estaba, del más allá. Seguro que pensarán, ¿del más allá? ¿Cómo del más allá, si lo perdió en su casa? Cuando alguien tiene algo, desaparece un día cuando solía estar en su lugar y no aparece, es porque se lo lleva un espíritu. Tal vez al tiempo lo devuelva y lo encontrarán en un lugar que es imposible que estuviera ahí, como un caso que les voy a contar, pero ya les digo que es algo espiritual. El espíritu, digamos que envuelve el objeto con su energía, para que me entiendan, y es capaz de llevárselo a su dimensión. Suelen ser cosas pequeñas, medallas, pendientes, dinero. A una señora que conozco me dijo que iba a comprar después que se había puesto dinero en el monedero y llegaba la hora de pagar en la tienda y no tenía dinero, le habían desaparecido. Ese tipo de cosas lo hacen espíritus burlones. Nos esconden cosas y nos gastan la broma, que muchas veces no hace gracia. No son espíritus malos, sino bromistas, ¿qué les diría yo? Traviesos. Al principio de estar en mi despertar espiritual, supimos de varias personas a las que también les sucedía fenómenos espirituales. Una amiga limpiaba la casa de una mujer, y a la hija de ésta le ocurrían cosas espirituales. Mi amiga estaba allí limpiando, y la televisión se le encendía sola, se le volcaban solos los libros de la estantería, oía ruidos como de puertas cerrarse, cuando ella estaba sola en la casa. La pobre nos contaba que esa vez tuvo ganas de recoger y marcharse de allí. Pero un día, después de haber barrido y fregado el suelo, se encuentra un pendiente en medio del salón,
a la vista de cualquiera que pudiera pasar por allí. Ella se extrañó porque había barrido y fregado el piso, y era imposible que no hubiera visto ese pendiente en el suelo. Se lo pone en la mano y le dice a la señora: «Tome este pendiente que me he encontrado». Y la señora le dice: «¿Dónde has encontrado ese pendiente?» «Ahí en medio, pero que conste que he barrido y fregado todo el piso y no lo había visto». La mujer dijo: «Es imposible que lo hayas encontrado ahí. Este pendiente lo llevamos buscando años». Por lo visto, ese pendiente era de la hija, y lo perdió, y tal fue su tristeza de haberlo perdido, que mandaron hacer otro pendiente igual a aquel. Llamó a la hija para mostrárselo, y la verdad que quedaron asombradas de que lo hubiera encontrado en medio del salón, cuando lo habían dado por perdido. Es como si alguien lo hubiera dejado ahí, a la vista, esperando lo encontraran. Voy a contarles lo que le ocurrió a una amiga del canal que me escribió contándome su caso, ya que la pobre tenía enfados con su esposo. Recuerdo que me contaba que ella dejaba dinero guardado en un armario y que cada vez que iban a por él faltaba dinero. Habían enfados entre ellos porque el esposo la culpaba a ella de que tocaba dinero de ahí, ya que solo lo sabían ellos dos. Un día hizo la prueba de meter dinero e irse. Al volver, comprobó si había el mismo dinero y vio que faltaba. Vimos su caso, y era un espíritu al cual tuvieron que hacerle una misa para que descansara y se fuera de allí. Sufría por deudas dinerarias que dejó pendientes. En mi casa pasaron muchas cosas. Mi madre se estaba vistiendo para ir a comprar. Dejó un billete encima de la cama junto a ella y cuando fue a cogerlo ya no estaba. Buscó por todos lados, bajo de la cama, en el monedero por si lo había metido y no lo recordaba. No apareció el billete. Mi padre tiene unas estampitas de Jesús y la Virgen. Desaparecieron. Las buscó por todos lados y nada. Aparecieron solas al cabo del tiempo. Historias como estas habrá miles. Lo que ocurre que muchas personas lo primero que piensan es que lo han perdido, sin más. Cuando te quedas asombrado es cuando, harto de buscar y darlo por perdido, un día sin más aparece delante tuya, en un lugar que lo hubieras visto cuando lo buscabas, que es imposible que estuviera ahí. Por eso les he querido contar el caso de esta mujer, porque había barrido, fregado, y se lo dejan ahí delante, a vista de todos, cuando llevaban años que lo daban por perdido. Seguro que a ustedes también les ha ocurrido cosas similares. Si lo desean, pueden compartirlas en los comentarios, para que todos puedan leerlas y sea una prueba más para aquellos que todavía no creen. Los espíritus están entre nosotros, pero estamos en frecuencias diferentes y no los notamos, aunque hay personas que sí los notan. Pasa como aquellas personas que han llevado con ellas una medalla o collar y caérseles al suelo, pensar que se les había roto la cadena o se les había soltado y darse cuenta que la cadena estaba abrochada, el cierre intacto, que era imposible que se hubiera caído así, sin desabrochar, la cadena abrochada, caerse. Pero a lo que me refiero es que estas cosas que nos hacen son para que nos demos cuenta de que están ahí, de que no se han ido porque abandonaran su cuerpo físico. Estas son cosas que en este canal se hablan abiertamente, porque es el único lugar donde no se les va a tachar de locos cuando cuente sus experiencias. Miren, la gente debe creer en estas cosas, y una de las misiones que tengo es esa. Si usted ya cree, estupendo, pero ¿cuántos hay que necesitan pruebas más tangibles? Estos temas son preciosos, y me encanta hablar de ellos, de cosas que nos han pasado o de experiencias de otras personas. Podría estar hablando horas. Ya por mi experiencia, mi consejo es que dejen de buscar y se olviden del objeto. Les aparecerá cuando lo hayan olvidado, en algún lugar insólito. Como siempre digo, no todo tiene por qué ser sucesos de este tipo, sino que lo han podido haber dejado en el bolsillo de un pantalón o en el bolso y no recordarlo. Pero donde realmente se darán cuenta que se lo habían llevado y se lo han devuelto es cuando lo encuentren en un lugar que ustedes digan: es imposible, no puede ser que estuviera ahí. Si no desean que les suceda estas cosas, siempre les digo de poner agua en casa, que es bueno para que la casa esté libre de malas energías. Les dejo el vídeo al final. Espero les haya gustado el vídeo de hoy. Les invito a seguirme. Un saludo a todos.